Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Andrés y yo conversamos sobre la primera semana del año 2020. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síganos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. ¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes, Andrés González Verdecía en esta primera semana del 2020 y mi compañera Adriana Gutiérrez Colón. ¿Qué es la que hay? ¿Qué hay? Hola a todas las personas que nos ven, nos escuchan. Hola a ti, Andrés, ¿qué es la que hay? Es el primer programa de Radio Independencia en el 2020. Así mismo el es. El episodio 124. 124. Y qué año más convulso, damas y caballeros. Bueno, estamos grabando para quien nos escucha, quien no nos está escuchando, ¿verdad? Nos van a escuchar hoy. ¿Cuándo sale este programa? Yo espero, si es que la luz, pues, los temblores nos lo permiten. Pero para que la gente se ubique, estamos grabando miércoles... Ubíquense. Miércoles 8 de enero a las 4 de la tarde aproximadamente, directamente desde San Juan, Puerto Rico. Sí, señora. Haciendo lo posible para sacar este episodio primero de Radio Independencia en el año, porque ahora mismo no tenemos luz en el estudio de Radio Independencia, como en muchas otras partes de Puerto Rico. Estamos haciendo de tripas corazones y ustedes ven esto bien bonito, bien iluminado, pero hace un calor infernal. De hecho, Casi como el episodio de... Casi. No tanto. Pero en realidad yo creo que hace más calor, pero veremos cómo está. Es que lo tuvimos 1 hora y media y el muchacho vamos a ver cómo nos vemos en media hora. Ok, ya veremos. Pero ya, ¿verdad? Decidimos grabar porque a pesar de que tuvimos que cancelarle a la invitada que teníamos, no vamos a decir quién es, y venimos haciendo gestiones con ella desde hace como 3 meses. Desde el año pasado. Pero hace como 3 meses que veníamos haciendo gestiones con ella, super cool, tremenda invitada, la tendremos en un futuro, pero entendimos que con este calor infernal y con los apagones que está habiendo en el edificio, francamente no eran las condiciones para traerla. Además de que el país y la gente que esté fuera del país están muy pendientes de sucesos que están aconteciendo, en específico los temblores que ha habido en Puerto Rico recientemente, así que pensamos que era oportuno hacer un programa dedicado a eso, sobre todo para aquellas personas que están fuera de Puerto Rico y que quieren estar al día sobre qué es lo que está pasando y cómo nos impactó por lo menos a nosotros que, ¿verdad? Que estamos en San Juan, que en realidad no vimos el impacto tan severo, pues sepan más o menos qué fue lo que pasó en Puerto Rico. Así que la idea de este programa es hablar un poquito de lo que ha pasado en estos 8 días del 2020, que parecen 6 meses ya. Pero que apenas han sido 8 días bastante duros, no tan solo en Puerto Rico, sino en el mundo, que han estado pasando varios acontecimientos muy... complicados, complejos, duros, difíciles, tragedias políticas, ambientales, naturales, etcétera. Primero, Australia. Bueno, primero tengo que decir en calidad personal que las navidades no fueron del todo placenteras, en parte porque fallecieron varias personas importantes para mí. Una de ellas fue el abuelo de mi esposa, Balbino. Tenía 98 años, pero tú dices, diablo, pues estaba listo ya. Pero el tipo estaba bien a los 90 y tantos. ¿Verdad? Falleció. Además de eso, hay un buen amigo que está en el hospital que está un poco batallando por su vida actualmente. Así que no ha sido muy placentero. El tío de mi mamá se murió también. Se murió, que no era, ¿verdad?, demasiado cercano a mí, pero sí, ¿verdad?, fue un familiar. Y la esposa de Rubén Berrío, Vivian Alemany, que también era profesora de historia en la UPR. Sí, no era solo, ¿verdad? Que no me malinterpreten. Durante muchos años allá en la UPR, profesora, y una mujer y una profesional muy respetada por todas las personas, ¿verdad?, que tuvieron la oportunidad de conocerla. Así que nuestro pésame para todas las personas que han tenido pérdidas en estos días, incluidas a tu familia, Andrés, y a ti, a Aura, que sabemos que no es fácil, pero nada, seguimos para adelante. Además de eso, el mundo está medio a lo loco porque Australia se ha estado quemando de una forma decir significativa es poco. Sí, yo creo que de verdad que no estoy segura, pero qué sé yo, unos fuegos así tan desastrosos como lo que han estado ocurriendo ahora en Australia. ¿Esto se había visto Bueno, antes? yo estuve viendo unas comparaciones recientemente y
Bueno, muy recientemente tuvimos el del Amazonas, en Brasil, que era una cosa histórica. También, obviamente, hay unos fuegos en California continuamente que son bastante significativos, pero no nada comparado con esto. Y parece ser que lo que está sucediendo en Australia es como... Bueno, creo que si se perdieron no sé cuántas hectáreas en el Amazonas, aquí era como 4 veces eso. O sea, el tamaño era si movían Oceanía, ¿verdad? Que es como se llama el continente, no el país de Australia, ¿verdad? La misma cosa. Pues en los Estados Unidos era como toda la costa este, pero yo no sé cuántos estados, o sea, es una cantidad absurda. ¿Cuánto es? Creo que leí por ahí que habían muerto más de 480 millones de animales en Australia. Ah, lo loco. Qué barbaridad, ¿verdad? Eso y hemos visto un montón de imágenes bien tristes y es más o menos el sentimiento que uno siente, digo, cuando pasan cosas como estas alrededor del mundo, como los incendios en Brasil, como lo que acabas de mencionar, que es una impotencia terrible porque no tenemos mucho que hacer en nuestras manos, ¿verdad? Que pueda cambiar esto de una forma inmediata como debería ser, pero nada, estamos al menos pendientes de lo que está pasando y esperando que se acabe este fuego, este incendio pronto. Y nada, mucha fuerza a la gente que vive allá en Australia, ¿no? Y entonces este asunto un poco se politiza de la peor forma porque obviamente cuando uno no tiene el conocimiento científico, técnico, para defender, para explicar lo que pueden ser los efectos del calentamiento global. Entonces, de repente hay un montón de imbéciles diciendo que eso es como el presidente de los Estados Unidos, que eso no tiene nada que ver, que esto siempre pasa. Pues entonces de repente se crean dos polos y parece ser que cualquier opinión es igualmente válida cuando eso no necesariamente es el caso y cuando parece ser que la comunidad científica hay gente que de verdad sabe, pues sí está que hay un consenso científico en cuanto a la validez de estos planteamientos y el efecto que pueden estar teniendo, ¿verdad? Los efectos, cómo es el global warming sobre todo lo que estamos viendo y cómo se está impactando a través de todo el mundo. Pues nada, hay que ver, en realidad yo creo que lo que sí podemos hacer, más allá de estas catástrofes naturales que vamos a estar discutiendo en este programa, es qué políticas públicas se pueden implantar a nivel ¿verdad? Los países y particularmente los países más importantes y que más contribuyen a la contaminación ambiental, ya sea China, Estados Unidos, Rusia, el que sea, para tomar medidas políticas que atiendan este asunto y que de alguna manera por lo menos traten de poner ciertas cortapisas a estos problemas ambientales que estamos viendo, que según los que saben sí tienen algo que ver con la actividad humana y particularmente la actividad comercial. Y estos desastres naturales o catástrofes ambientales no solamente están pasando en Brasil, en Australia, en diferentes partes del mundo, pero en Puerto Rico también, particularmente en las pasadas semanas, ha temblado muchísimo. Diablo. Ha temblado muchísimo. No estamos acostumbrados a que tiemble la tierra en Puerto Rico. No, a los huracanes sí, a las inundaciones sí, a que se nos vaya la luz sí, pero a los temblores esto es algo bastante nuevo para nosotros y asusta, ¿verdad? Porque a diferencia de los huracanes que uno más o menos, ¿verdad? Sabe, puede predecir con cuál va a ser el movimiento, qué es lo que va a pasar más o menos dentro de unos parámetros, pues a diferencia con los terremotos y los temblores, no. Nosotros, ¿verdad? Hay una incertidumbre total, es una palabra que se repite mucho, pero es muy cierta. Y afecta mucho a la gente también a nivel emocional y se ha visto en todo el país y es totalmente comprensible, sobre todo para la gente que ha sufrido daños mayores a causa de estos temblores. Sabemos, pues, obviamente, el que vive en Puerto Rico sabe más o menos lo que estaba pasando, pero es bueno siempre, yo creo que, sobre todo en el verano, nos dimos cuenta de que a mucha gente le gusta entender el trasfondo de las cosas, qué es lo que está pasando, y hay mucha gente que vive en los Estados Unidos, muchos puertorriqueños y puertorriqueñas que se benefician de este tipo de relatos. Y queremos hacer un poco lo mismo con esto de los temblores y con el segundo tema que vamos a estar tocando, que yo estaba loco por discutirlo porque es importante a una escala global y no puede ser que porque un tema sea importante o parezca que está muy distanciado de nuestras realidades, entonces no nos podamos expresar al respecto, porque a mí me parece que eso no es una decisión sabia de la ciudadanía políticamente. Además, que en este caso en particular no estamos tan distanciados de lo que está pasando. Sí, y nos referimos a la agresión, la posible guerra abierta que vaya a haber y que ya inició entre Estados Unidos
Unidos a raíz de las acciones bélicas que tomó recientemente, y la República de Irán. Y nosotros, sin plantearnos ser expertos al respecto, ciertamente, ¿verdad? Durante los pasados días nos hemos empapado del tema y obviamente tenemos también un bagaje sobre las acciones militares y guerreristas del gobierno de los Estados Unidos en el pasado, así que queremos dar un poco del trasfondo de lo que está sucediendo ahí, lo que puede suceder y dar nuestra opinión al respecto. Pero antes, en Puerto Rico, ¿qué es lo que pasó? Pues, como estábamos diciendo, ha temblado la tierra muchísimo en las pasadas semanas. Me parece que aquí en Puerto Rico, ¿verdad? En Puerto Rico está encima de una falla del Caribe y unos movimientos de placas tectónicas que volvemos. Nosotros no somos expertos, no somos científicos, no tenemos expertise en el tema, pero... Aunque pues somos abogados y los abogados saben de todo. Pero hemos leído porque es lo que hemos estado escuchando y leyendo en todos nuestros medios de comunicación en Puerto Rico, porque es lo que se ha estado hablando. Además, tu abuelita te tiene que haber dicho en algún momento, ya estamos para un gran terremoto, la regla de los 100 años. La regla de los 100 ¿Quién no conoce la regla de los 100 años? María, la pasamos, viste que la abuelita no falla. Pero esperamos que esto no sea el caso con los temblores y el terremoto. Bueno, nada, me parece que los primeros temblores, aunque Puerto Rico usualmente tiembla, pero son temblores que pasan desapercibidos o que no son tan fuertes. Pero el 28 de diciembre empezó a haber más actividad telúrica, la palabra del 2020, telúrica o Molinelli, las palabras Molinelli, del 2020 desde ya, Molinelli. No importa lo que el tiempo que pasa, esas son las palabras del 2020. ¿Estás diciendo que el Molinelli es el nuevo Adam Monzón? Me parece, sí. ¿Te parece que sí? Claro, Adam Monzón para los huracanes es lo que Molinelli para los terremotos. Se lo está ganando. Entonces, ¿qué pasó? Ha habido un montón de temblores, un montón de sismos, sismos, temblores, terremotos. Yo no estoy ni clara. Esto es son sinónimos. No sé, lo vamos a usar indistintamente. Yo ciertamente, para mí un temblor, ahí pues tienen la oportunidad de corregirnos. Terremoto es como que de alguna terremoto suena feo, pero yo creo que un temblor y terremoto yo creo que es lo mismo, pero... Tendrá que ver con la escala Richter. Yo no sé, pero definitivamente el 6 punto y pico y el 6 punto y pico que vivimos recientemente, en particular en el sur, coño, eso es un terremoto. Sí, yo creo que ya eso está como que en gravedad. Es como que ya está en el chinita. No es rojo, pero es como que chinita. Justo cuando teníamos mangado la cosa de la depresión, tormenta, huracán. Ahora tenemos que bregar con los terremotos y los movimientos telúricos. Pero, ¿qué pasó? El 6 de enero hubo un temblor o un movimiento telúrico fuerte en el suroeste, ¿verdad? Es más o menos por Guánica. Yo creo que es donde se han estado reportando todos estos temblores. Me parece, mira, tengo un número, más de 1,800 eventos registrados en 2 semanas nada más. Y eso parece, pues, ¿verdad? Suena mucho. Suena mucho y la gente que sabe dice ciertamente que es mucho. ¿Verdad? Que hay una actividad bastante fuerte de movimientos acá. Pero, ¿qué pasó? El 7 de enero, a las 4:30 de la mañana, más o menos, hubo un temblor de 6.4. Dijiste el 6. No, el 7. Ya pasé del no hablaste. Ok, ya. Porque el 6 hubo uno que sí, que provocó, afectó, hubo daños, provocó daños en las infraestructuras, sobre todo del suroeste de la isla, pero entonces eso se remató con el temblor que vino más fuerte, que es hasta el momento el más fuerte que se ha registrado aquí, de estos que se han registrado en las pasadas 2 semanas. Y en décadas debe ser, ¿verdad? Y en décadas me parece, Mucho en décadas. En mi vida definitivamente. Sí, y en la mía también. 6.4. Pues claro, porque yo soy mayor. 6.4. ¿Y qué pasó? Pues hubo mucho daño en infraestructura, hubo muertes a causa directa e indirecta de estos movimientos. Me parece que un hombre de 70 y pico de años murió en Ponce porque se derrumbó una pared que estaba en construcción en su hogar. Escuché en alguna noticia que una mujer también mayor, creo que le cayó alguna parte de la estructura de su casa en la cabeza y no sé si había muerto, pero me parece que sí. Así que yo creo que hay 2 víctimas. Si no me equivoco, esto puede estar cambiando, ¿verdad? Porque todavía no se sabe bien lo que ha estado pasando. Todavía estamos en ese proceso. Y también, que es otro asunto muy lamentable, que es como estábamos diciendo, además de los daños físicos, materiales, pues hay mucho daño e inestabilidad emocional en la ciudadanía y es comprensible. Y ha provocado incluso suicidio. Me parece que hasta el momento se han reportado 2 suicidios como causa, ¿verdad?, de las pérdidas que han tenido varias personas a raíz de estos temblores.
De las cosas más impresionantes que hemos visto, pues ha sido los derrumbes o de lo que más se ha estado comentando, ¿verdad? La preocupación de las infraestructuras de nuestras escuelas, tanto del sistema de educación pública como nuestras escuelas privadas también. Creo que se ha dicho ya, se ha confirmado que me parece que ¿cuánta es la cantidad? ¿Tienes algún 500 de escuelas que parecen no estar Me parece haber escuchado 500, pero el dato francamente me lo están inventando. Esa es la cifra, tampoco estoy segura, pero es una cifra muy preocupante. Pero ¿sabes qué sí me vino a la mente? ¿Verdad que nosotros desde la oficina presentamos medidas para precisamente evaluar o asegurar ¿cómo llamarlo? Que la calidad de la construcción de las escuelas públicas cumpliera con, ¿verdad?, con los requisitos necesarios para en casos de terremotos. Obviamente, ¿en qué quedó eso? No la aprobaron, no hicieron nada al respecto. En nada. Vimos en una escuela en Guánica, que es uno de los municipios que les ha dado duro. Que les ha dado duro esto de los terremotos, Ponce, entre otros, del suroeste, Mayagüez. Pero una escuela bien impresionante, las fotos de una escuela que colapsó, pero totalmente. Sí, la pregunta, hermano, si hubiera sucedido a otra hora, ¿verdad?, en días de escuela, pues habría sido una tragedia de proporciones inimaginables. Así es. Yo no quiero imaginar lo que pudo haber pasado, pero una tragedia sin duda. Me parece que las clases se supone que empezaran el lunes 13 de enero, que es el próximo lunes, pero se han pospuesto hasta nuevo aviso. Ya se están realizando, me parece, inspecciones en diferentes escuelas del país, pero hay mucho trabajo que hay que hacer, hay mucha preocupación entre el pueblo, ¿verdad?, en el pueblo de Puerto Rico. No me quiero imaginar las madres y los padres que tengan que dejar a sus niños en las escuelas, con qué seguridad, ¿verdad? Claro, loco. Y nosotros obviamente no queremos hacer de una tragedia, quiero decir que no queremos hacer un asunto político, pero para que vean que sí es un asunto político y hay elementos políticos detrás de esto. En Puerto Rico, durante los pasados 2 o 3 años, con mucho orgullo y mucho alarde, se cerraron sobre cuántas escuelas. 300, 500, ¿cuántas escuelas se cerraron? Más de 300, porque 300 fue en la primera ola de cierre de escuelas. Ahora eso voy, pero entonces debemos pensar, se hizo un estudio sobre la viabilidad estructural de cada una de ellas y se cerraron las que estaban dañadas y se dejaron las que estaban habilitadas. La respuesta es no. ¿Entiendes? Eso, y tanto que se dijo y tanto que se aseguró, como cuando peleábamos contra el gasoducto, que decían, que los populares y PNP siempre se oponen al progreso. Si hubiera habido el jodido gasoducto ese, que es otro argumento que están tirando compañeros por internet, ¿qué hubiera pasado? O sea, el punto es que cuando se traen y se levantan objeciones válidas, ya sean ambientales o de otra índole, sobre muchos de estos proyectos, a veces es mejor escuchar que pensar que uno lo está haciendo porque sí. Y ese asunto del cierre de escuelas es bien importante, Andrés, porque es una barbaridad, ¿verdad? Nosotros hemos estado batallando contra ese cierre de escuelas que no viene desde este cuatrienio, viene desde el cuatrienio de Alejandro García Padilla, que ahí fue donde hubo esta primera ola de cierre de escuelas. Me parece que más de 300, ahora se han cerrado, yo creo que 300 más o menos. Y eso, ¿verdad? La falta de planificación, todas esas escuelas que se van a privatizar, quizás además de la seguridad, ¿verdad? Los riesgos en seguridad que implican, pero en costos también, ¿no? Porque ahora tenemos un montón de escuelas que son con las que nos hemos quedado y que no sirven, pues, ¿qué vamos a hacer con los estudiantes? Y es lo que tú dices, es el ejemplo de cómo en nuestro país, ¿verdad? Lo vimos con María y lo vemos ahora, la falta de preparación y como que todo es tapando con parcho, poniéndole parcho a las cosas, y nuestro país está pegado con saliva. Y a la más mínima provocación se derrumba, sin restarle méritos, ¿verdad? Lo que, pues, que son desastres naturales que están fuera del control de nuestras manos hasta cierto punto, pero hasta otro no. Y hay una responsabilidad del gobierno, que también es otro tema, que el gobierno, se habla mucho de que esto no tienen que esperar por el gobierno, porque esto la gente con las comunidades, que es cierto, que el trabajo comunitario, que es cierto que el trabajo comunitario y los esfuerzos en María fue un ejemplo, ¿verdad?, de lo importante que fue ese trabajo comunitario para sacar adelante el país, pero eso no le puede quitar la responsabilidad al gobierno que tiene, ¿verdad?, para atender estas situaciones de una manera responsable,
colapsó la Autoridad de Energía Eléctrica, el sistema eléctrico en Puerto Rico. Claro, inmediatamente estuvo por lo menos casi 24 horas, se puede decir, casi toda la isla sin luz. Sí. Se fue restableciendo paulatinamente. Todavía no, hasta el presente todavía no se ha restablecido enteramente y me parece que no va a ser pronto porque la Costa Sur parece que sufrió unos daños graves que tomarán semanas en que se repare enteramente. Porque creo que primero dijeron que hubo, porque esto es importante, primero dijeron que ante el primer temblor grande, el del 7 de enero, el 6 punto y pico, que todas las plantas, el sistema se autoprotegió y tumbaron. Santo y bueno. Uh-huh. Y escuché que en la réplica bien grande que hubo 3 horas después, que fue como a las 7, que ahí sí se sufrió, la infraestructura de algunas de las plantas sufrió. Pero tú pensarías, carajo, pero si fue que se autoprotegió, pues porque toma 24 horas restablecerlo, no en los lugares donde en realidad hubo un daño sustancial, ¿verdad? En el sur, Guánica, lo que hemos estado discutiendo. Pero ¿por qué en San Juan y en el área metropolitana, si es que no era un daño estructural, sino esta cosa de que se protegió el sistema, por qué fue tan complicado en otros lugares? El área metropolitana, por ejemplo, nosotros, en mi casa se sintió, porque en San Juan pues se sintió, obviamente no como se sintió en el sur, pero hubo un temblor el más fuerte que yo he sentido, pero no hubo daño, o sea, no pasó nada, las calles estaban bien. Y eso evidentemente denota una incompetencia y una ineficiencia porque por más difícil que sea, de no haber daño, tú pensarías que no puede estar un país 24 horas, 36 horas sin luz, porque entonces para colmo se va la luz y en muchos lugares, como en mi casa, se va el agua. Incluso aquellas personas, ¿verdad?, que tenemos tenido el privilegio de tener una planta, o más que el privilegio, porque hoy todo el día la planta se ha convertido en una necesidad. Podemos hacernos las pajas de que los privilegiados que tienen planta. Mucha gente tiene una planta, igual que en Puerto Rico, mucha gente ya casi tiene un carro, porque no es el que tiene carro no es necesariamente que es rico. El que no lo tiene, pues te está jodido y tiene que ver con otras cosas, pero igual se ha vuelto una necesidad. Sin duda es una necesidad. Habrá mucha gente que tampoco, claro, que tiene la pero a lo que voy, pero entonces incluso con ese privilegio lo tiene y tampoco, ¿verdad? No tienes agua porque las bombas no funcionan, las compañías Liberty otra vez se cae y que tú dices, pues tengo luz, pero no tengo, se me afectó la comunicación porque no tengo internet, no tengo lo otro. Sí. Y claro, un poco dirán ellos y en realidad, ¿verdad? También tendrá que ver con la dependencia que hemos tenido siempre y la razón está de que la generación en Puerto Rico surge mayormente del sur y es de ahí desde que se distribuye. Uh-huh. Lo vivimos también en María, ese tipo de disyuntiva. Pero, a más allá, tienes razón, pero lo peor de todo es, y que demuestra la ineficiencia del gobierno y de la autoridad, ¿verdad?, en manejar estas situaciones, es también la falta de acceso a la información por parte de la ciudadanía, porque seguro. Lo primero que pasó, ¿verdad?, cuando se fue la luz, me parece que fue un poco antes de que viniera el temblor fuerte del 6.4 a las 4 de la mañana. La luz se fue un poquito antes que eso. Y cuando por la mañana, a las 7 de la mañana u 8 de la mañana, ya se estaba diciendo que antes del mediodía, no sé si te acuerdas, que ya se iba a haber restablecido el sistema eléctrico en todo Puerto Rico. Y de momento ya no era las 12, de momento era 48 horas, ahora son 2 semanas, no sabemos lo que está pasando y yo creo que eso es un gran problema. Y para que vean que no somos nosotros, ni los izquierdosos, ni los independentistas, los alcaldes de Cataño, Bayamón, Guaynabo, del área metropolitana, ya esbozaron que estaban, y en sus palabras, que no estaban conformes con la explicación de José Ortiz, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ajá. Eso es básicamente viniendo de ellos, es como defecar en el principal funcionario de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y, o sea, que evidentemente les molestó eso y dijeron, mira, vamos a bregar con la verdad. Y en efecto, nosotros en el mismo medio, ¿verdad?, del área metropolitana donde grabamos, 30 y cuántas horas después, 36 horas después, casi 48, no tenemos luz en el estudio. Así que en general eso vive Puerto Rico, pero el sur evidentemente es el que está viendo el dolor. En realidad los que han perdido, ¿verdad?, sus casas, sus lugares donde viven, donde miles han tenido que ir a refugio. El refugio en Guánica era fuera de la cancha, pero no tenían ni siquiera, no los relocalizaron al momento. Después se le ofrecieron unas cosas. Y entonces, por miedo a que hubiera otro temblor, se estaban quedando en el parking, en el parking, casetas de campaña. Aquí, ¿verdad?, se utilizan las escuelas del sistema público como refugios, pero pues en esta ocasión, ¿verdad?, no se pueden utilizar porque nadie se atreve a poner un pie dentro de una escuela. Igual mucha gente que vive en el suroeste, que quizás todavía tiene sus casas, pero han tenido, ¿verdad?, las experiencias han sido tan traumáticas que tienen terror
de dormir en su hogar, ¿verdad? Y prefieren hacerlo al aire libre por temor a lo que pueda pasar. Y pues sí, bien triste. Yo he visto un montón de imágenes bien dolorosas. Hay centros de envejecientes que han tenido que ser desalojados y he visto imágenes de un montón de viejos y viejas en sillas de ruedas en la acera esperando, ¿verdad? Que no sé qué, pero... Nada, situaciones bien... La gente en el hospital de damas en Ponce los tuvieron que sacar y se veía la gente en las camillas, con los sueros en el estacionamiento del parking también porque el hospital no tenía condiciones. Y eso por dar algunos de los ejemplos que hemos visto en las redes sociales, porque tampoco hemos tenido la oportunidad de ver bien lo que estaba pasando porque no hemos tenido... Eso te iba a decir. No hemos tenido electricidad. En menor medida, ¿verdad? Por supuesto, por lo menos para nosotros, porque no estamos en el sur. A lo mejor las del sur te dicen, esto es peor que María. Pero quiero decir que esa cosa de la falta de información lo tuve por muchas horas. Es verdad que yo podía entrar a mi celular y más o menos, ¿verdad? Tenía alguna información, pero igual yo no tenía cable, yo no tenía luz ni agua y o sea, obviamente no tuve luz hasta justo antes de empezar a grabar aquí fue que me llegó la luz. La planta solo la prendimos, ¿verdad? En los momentos necesarios, pero todo el resto del tiempo no tuvimos luz. Y sí, me faltó mucha información, entonces continuamente trataba de ver qué decían las autoridades gubernamentales. Mira, y yo llevo rato hablando y no me ponché. Para los que estén en YouTube, ese es el problema cuando estoy manejando la camarita. Pues nada. Para mía también. Entonces, el issue de la falta de información fue importante porque hasta el día de hoy yo trataba de buscar la información que decía la gobernadora, pero no era constante, no era... Entonces tenemos que recurrir de repente a estas figuras heroicas que han aparecido en Puerto Rico para bien, ¿no? ¿Verdad? Pero entonces David Becknott, llega el gringo, ¡ay! Por el amor de Dios. Y ahora tú lo dijiste, Molinelli y o sea, un poco... Con el debido respeto, un poco caricaturesco la cosa, porque ahora es como el bracero de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿te acuerdas? Sí, ahora, pero... Molinelli, ¿verdad? También hay que aclarar que ha estado años haciendo advertencias de que esto podía pasar, de que las casas que están en pilotes, que se tiene, que es otro issue, ¿verdad? Obviamente a lo que me refiero es que no deberían ser las autoridades pertinentes las que adecuada y constantemente informen sobre este tipo de cosas en la emergencia, que a lo mejor en cierta medida se está tratando de hacer, ni siquiera estoy tratando de hate de esa forma, pero ¿entiendes? ¿Por qué yo tengo que estar recurriendo a Da Monzón o de una forma por ahí a lo loco o a alguien que surge como un influencer coyuntural sobre un evento en particular? Porque irónicamente porque lamentablemente la información que recibimos de estas personas parece ser más fiable, ¿verdad? Para la gente confía más que a lo que dice el propio gobierno. Problema gigantesco, pero es parte de nuestra realidad. Y nada, estamos aquí, Puerto Rico, estaremos pendientes de lo que siga sucediendo. Sabemos que hay mucha gente que vive fuera de Puerto Rico que tiene a su familia acá y están preocupados que todavía no se han podido comunicar. Nosotros estaremos tratando de informar las noticias como vayan sucediendo y digo, antes de pasar al próximo y el último tema grande que vamos a discutir, sí, cuéntame cómo lo pasaste tú y con el, ¿verdad? Respetando a esas personas que de verdad sufrieron, porque no fue el caso de nosotros, pero el sustito, ¿cómo fue para ti? Porque yo nunca, estuvo duro. Estaba durmiendo, obviamente era las 4:30 de la mañana. Bueno, obviamente no es Navidad, podías estar en la calle, sí. No, estaba durmiendo, me cogió durmiendo, me levanté con el movimiento y me quedé paralizada en la cama. Soy la peor, sé que no lo debo hacer, espero aprender de esta y que, ¿verdad? Porque uno, esto lo coge como que a uno desprevenido y dormido. Y yo me quedé paralizada, Andrés, mirando así al techo como una boba. Paralizada todo y duró. ¿Cuánto duró? Bueno, no sé, pero parecía duró, largo. A mí me pareció como una eternidad. Y es un jamaqueo así como una... Así yo me sentía. Moviéndome de lado. Y que no me vea, pues es como un jamaqueo así de lado a lado. Me quedé como una boba paralizada. Mira, yo leí antes de que pasaran estos grandes. Es un problema, porque a mí me parece que a la que eso se empieza a mover, tú tienes que salir, porque ¿qué tú vas a esperar? ¿A que la cosa se ponga Sí, mala? sí. Estuvo complicado porque, por ejemplo, antes de que explotara este grande, estaba viendo videos de YouTube como medios internacionales reseñaban la noticia. Del temblor. Sí, los comentarios, chileno, 2 puntos. Aquí pasa todo el tiempo. Como que no es que no debamos... Obviamente es un evento importante y debemos darle la seriedad que amerita. Pero como es relativo, que a ella le pueden tener mucho miedo. Y en efecto, amigos míos chilenos y chilenas me decían como que, ¡uy, un huracán! Sí. Igual que
Exacto. O en California con los temblores y en otros lugares con los tornados. Para nosotros no hablar de temblores y tornados es la cosa más rara del mundo. Cállate, y los huracanes. No digas tornado. ¿Qué? Nada, olvídate. No falta. No, chacho. Pues el punto es que... Pues, ¿Cómo lo pasaste tú? En mi caso, pues yo también estoy durmiendo. Yo sí estoy durmiendo porque yo a las 4 de la mañana no tengo una casa en la calle. Y estoy ahí, ¿verdad? Durmiendo con mi esposa y mi nena estaba con nosotros. Y como ya el día anterior en Reyes había pasado uno. Ese yo no lo sentí. Yo lo sentí. El de Reyes, el día de Reyes a las 6 de la mañana. Yo lo sentí y dije, yo estaba ansiado y dije, esto se está moviendo. Aquí hay algo raro. No he bebido tanto. Entonces, el del 7, dan las 4 de la mañana y se empiezan a meter. Y era el terremoto o el temblor más fuerte que yo he sentido en mi vida, sin duda. O sea, ya la pendeja era en serio, ¿entiendes? Y se escuchaban ruidos detrás de nuestro apartamento. Hay una cancha con zinc y yo escuchaba... Pero vela, escuchaba los ganchos, las puertas moviéndose. Cuento, el día anterior, cuando pasó en Ciales, unos perros que estaban por ahí por la calle... Y ¡pam! Y explotó. Al otro día, mis perros perros ahí domesticados. No hicieron nada. Ya te digo más, mi perro se orinó. ¡Ah! Pues no hicieron nada. Y yo me entero porque primero se va la luz. Y se va la luz. ¡Pum! Yo digo, sana madre, otra vez. Y después de que se va la luz, es que empieza... Y entonces ahora mi esposa rápido se paniquea. ¡Ay! ¡Estás temblando! ¡Ah! Y nosotros cogemos ¿verdad? A Sofi, que estaba durmiendo con nosotros. Y pues nos quedamos. Yo dije, quédate tranquila porque... O sea, yo no pensé, voy para el marco de la puerta. Hago el famoso triángulo de la... Yo no la sabía, esa nueva palabra. El triángulo me tiene loco. Yo no sé si... A mí me suena tan medio raro. No, yo crecí con el marco de la puerta y como que... a mí me convence más el triángulo que me bajo de una cosa. Y yo decía... Mira aquí esta mesita. No, pero esta mesita es una porquería. Ok, una porquería, pero decían que si el baño, que si el marco de la puerta. Yo no sé el marco de la puerta. Pero lo del triángulo, y si te cae encima. O sea... Chico, pero probabilidades. Yo tengo ya, pero igual, por la isla de la cocina, buscamos un sitio que más o menos puede estar chévere. Sí. El punto es que nos quedamos ahí porque mi nena está durmiendo y digo, diablo, está tranquila, no tengo nada que me caiga encima, pues salvo el techo. Pero entiendes, como no hay nada que me pudiera caer encima, y es verdad que estaba el abanico, entonces nosotros, que nos estés viendo en YouTube, ¿no? Pues, estábamos como protegiéndola así, ready para... O sea, lo que hubiera que hacer, pero a la misma vez... No querían alarmar. No, porque... O sea, estaba temblando fuertemente, pero en realidad no se estaba cayendo nada. A mí me pasó igual. Así que nos quedamos ahí, esperamos. Y yo escuché que se cayó algo. Y yo dije, diablo, esto se jodió. No me digas que esto va a ser otro María, que va a estar todo en el piso. Porque ya cuando yo escucho que... Y cuando salí, chequeé todo. No había pasado absolutamente nada. Ninguna grieta, nada. La puerta... incluso las réplicas, cuando salgo, yo siento el portón... las puertas que dan al patio moviéndose. Pero cool, después me di cuenta que lo que se cayó, que yo escuché, fue algo que se cayó en el baño, una bobería. O sea, que aunque fue fuerte, duró bastante para nosotros, en realidad no hubo daño. Sí, no hubo daño, igual, pero un susto. Igual. Yo creo que más susto fue, como tú dices, eso pasó, ¿verdad? Y como no pasó a mayores, al menos donde yo estaba, claro, ¿verdad? Me acosté a dormir. Sí. Y después, cuando me despierto, es que empiezo a ver lo que está pasando. A las 7. ¿No te levantas? ¿El tercero lo sentiste? Sí, ahí yo estaba despierta. Y lo sentimos. Y ya ahí cuando empiezo a leer y empiezo a buscar qué es lo que está pasando y empiezo a ver las imágenes de la destrucción en el suroeste, en Guánica, pues ahí sí que me entró la ansiedad. Sí, sí. Y te lo digo, Andrés, yo he sentido una ansiedad, ¿tú no? El yo PTSD, me siento como sí, yo mano, de este verdad país que tiene me PTSD. siento... Y es una Mi loquera. esposa tiene PTSD, o sea, todos tenemos... Lo tengo de verdad. Y entonces con esto de los temblores es esa cosa de la incertidumbre de que, yo no sé, nosotros estamos medio... ¿Pasará? ¿No pasará? Pero ya sabemos... El issue, yo creo que la distinción es que ahora sabemos cuán malo se puede poner, o por lo menos ya tenemos un referente de algo malo de verdad. Sí. Puede ser bien malo, de 6 y 7 nos puede dar a toda la isla y partirnos. Uh-huh. Pero ya sabemos lo que es estar jodido. O sea, nadie nos tiene que contar lo que es pasar una catástrofe. Y además, como sabemos, ¿verdad? Los daños que puede causar un temblor como este de 6.4 en diferentes estructuras alrededor de Puerto Rico, en especial, y que preocupa mucho a las escuelas de Puerto Rico, pues está ese miedo, ¿verdad? De que pueda volver a pasar, de que estamos ready, de que no. ¿Qué pasaría si estuvieran los niños en su horario regular de clases, etcétera? Pero, nada, ¿qué aprendimos a aprender de esto? Yo creo que eso es lo que nos queda.
ver qué medidas podemos tomar como país para evitar que los daños que este tipo de fenómenos causen sean menores, para atender y ayudar a todas las familias que se han visto afectadas de una manera bien seria con todo esto, nuestra solidaridad. Y nada, a tomar oído y consejo de las cosas que hay que hacer, tener los planes familiares y uno ver qué es lo que hay que hacer. Yo creo que eso nunca está de más, igual que el bultito, que tampoco está de más tenerlo en las casas. Así que solidaridad y mucha fuerza a todas esas personas, en especial en el suroeste, que han tenido y han sufrido daños graves, a la familia, nuestro apoyo total. Y quiero tener el deep sleep de Sophie, mi hija, que no se levantó ni por el grande, ni por su réplica, ni por el otro grande, ni por nada. Que no sea una otra tonterita que ahí se levanta. Es así, exacto. Y cuando tú estás tratando de ir al baño, ¡ah! Pero bueno. Ok, damas y caballeros. Segundo tema. El otro tema grande que nosotros entendimos que era meritorio tocar es el asunto, particularmente el asesinato por parte del gobierno de los Estados Unidos del general iraní, ahora vamos a tener que decir nombres difíciles, Soleimani. Vi que en algunos medios españoles decían Soleimani, pero los latinos han escuchado Soleimani, los gringos le dicen Soleimani. Soleimani y te tiraste el apellido, no vas ni a intentar el nombre. Qasem, no sé si es en castellanizado es Q-A-S, en una lo vi con 2 S, pero E-M. Qasem Soleimani. Por parte de los Estados Unidos, que era el comandante más importante en Irán, y según han repetido todos los medios occidentales, la segunda persona más importante en Irán, o más poderosa en Irán, después de su líder supremo, que es el Ayatolá. Y es decir, una gran provocación por parte de un imbécil llamado Donald Trump, que preside la nación más poderosa de los Estados Unidos, en una región altamente conflictiva. Y usted dirá, ¿qué se creen estos que van a hablar ahora de Oriente Medio? Pues yo soy partidario de que uno tiene que instruirse y dar su opinión de las cosas, sobre todo sobre materias políticas y aquellas que hacen los gobiernos que dicen representarnos, o en este caso por imposición propia y unilateral del gobierno de los Estados Unidos, que nos dominan, ¿verdad? Así que Puerto Rico no solo es parte del mundo, no solo es parte de... y se ve afectado por este tipo de acción que toma la acción más poderosa del mundo en otras partes del mundo, y que claramente pueden provocar una guerra y van a fomentar actos violentos a diestra y siniestra, sino que nosotros, pues, una vez tomas un avión y sales de Puerto Rico, para todos los efectos te tratan como americanos, así que nadie me diga que esto no nos afecta, ¿verdad? Y creo que es importante hablar un poco de algunos antecedentes. ¿Qué fue lo que pasó? Hacer un poco el tracto de qué fue lo que pasó, qué se justifica y qué podemos esperar. Y entonces darle un poquito para atrás y ver hacer un resumen que bastante general de los conflictos entre los gobiernos de Estados Unidos e Irán a través de distintas décadas. Quizás empezamos desde el 50 con el golpe de Estado, pero vamos a empezar con cuál fue el suceso desde el cual fue el ataque. ¿Cuándo fue que Trump atacó a Irak y mató a Soleimani? Bueno, yo no apunté fechas para no molestar a... Pero todo esto pasó en las últimas 2 semanas. Esto fue enero 3. Sí, de hecho, eso fue este año, pero... Pues entonces vamos a empezar con eso. Ajá. Y después, pero va a haber mucho background. Ok. Como ya dije y repitió Adriana, pues el gobierno de los Estados Unidos realizó un drone strike, ¿verdad? En el aeropuerto de Bagdad, Irak, en el que decidió acabar la vida de esta persona, Soleimani, que era el comandante de... Les llaman, creo que el Quds Force. Tampoco voy a estar entrando en detalle de cosas que no voy a fingir que domino, pero mucha gente lo ha descrito como una fuerza... decían en Estados Unidos que no es un FBI o un CIA, pero es una mezcla y tenía que ver con asuntos internacionales, pero es uno de los cuerpos políticos más importantes en Irán. Y era una persona extremadamente importante en gran medida por liderar, supuestamente, ¿verdad? Y a raíz de, dicen todas las potencias, esto no es que está en duda, la lucha contra el Estado Islámico y yihadistas y extremistas en la región. De manera que esta persona era un enemigo del Estado Islámico, de los que son los malos para los Estados Unidos, ¿verdad? Y la gente que aboga más fuertemente por la Guerra Santa. Y esta persona se encontraba en reuniones en el gobierno de en Irak. Irak tiene un gobierno, le podríamos llamar un gobierno títere, o digamos un gobierno aliado en teoría a los Estados Unidos, porque desde 2003
invadieron Irak, por supuesto, comenzó la guerra, destruyeron y mataron a Saddam Hussein, mataron a su hijo, mataron a medio mundo, e instituyeron ahí un gobierno y establecieron, como establecen en todo el Oriente Medio y en todo el planeta, sus bases militares por toda la región. Ya nosotros hemos dicho aquí y hemos analizado con el profesor Raúl Coto Serrano lo difícil que es el conflicto en el Oriente Medio, con el conflicto eterno entre Palestina e Israel, y el mundo árabe, musulmán y el mundo israelí, siempre apoyado por los Estados Unidos, ¿no? El mundo judío, y cómo se mezclan esos asuntos políticos, militares, religiosos, complicadísimos. Y en los Estados Unidos siempre ha estado ahí. Pues decidió aniquilar en suelo iraquí, violando cualquier soberanía imaginable de los iraquíes, matar a este jefe militar iraní que no había provocado ningún ataque, que no había realizado ningún ataque en suelo norteamericano, ni contraamericano, ni nada por el estilo, lo cual ha sido tomado por todas las personas con dos dedos de frente, independientemente de lo que usted piense de Soleimani o de Irán o del el sistema político iraní. No había tomado acciones bélicas en contra de los Estados Unidos. Y como vamos a detallar aquí, los asuntos en que supuestamente se fundamenta, un casi sin sentido, porque casi ni han intentado apoyar su acción en acciones concretas contra Irán o imputarle acciones a Soleimani, sino cosas bárbaras. La paz en el Medio Oriente. Estupideces de que no, de que ahora dicen que tenían prueba de que él iba a realizar ataques contra americanos. Cosas que ni siquiera han fingido dar algo concreto en que basar eso, pues, ¿verdad? Ha provocado todo una serie de eventos que muy probablemente van a conducir a una guerra abierta, porque eso a todas luces es un acto de guerra contra un funcionario importante de un país soberano en territorio soberano de otra nación por un país que actuó unilateralmente. Entonces hay una serie de conflictos de que si el presidente tenía el poder para hacer esto unilateralmente. Están los eventos ¿verdad? Que sucedieron un poquito antes, las semanas anteriores, y hay un trasfondo más viejo que me gustaría tocar, ¿verdad? Que todos son parte de lo que estamos viendo y de lo que incluso ya, y de las acciones que ya tomó Irán en represalia, y que sin duda alguna seguirán escalando hasta que... Cuando hablas de unilateralmente, ¿te refieres a qué exactamente? ¿A que haberlo hecho sin el aval del Congreso? Entre otras cosas, pero creo que debemos dar el background para entonces... Pero me refiero a que precisamente algunos de los demócratas han planteado la guerra de algunos de los demócratas, de gran parte, lo digamos los demócratas tradicionales, y le estoy dando el beneficio de la duda el ala izquierdista, que ciertamente ha reaccionado de manera distinta, y eso es algo en que me encantaría hablar ya mismo, que me enfatizar. Ahora la línea no es actuaste mal, violaste la soberanía iraquí, cometiste un acto de guerra, asesinaste al general de Irán. Es que no me preguntaste. Entonces hay una hipocresía, porque si bien hay un debate serio de quién tiene el poder para actuar sobre cuestiones de guerra, es verdad que la Constitución confiere, y ya entré al de esto, pero la Constitución de los Estados Unidos delega el war power, francamente, en el Congreso de los Estados Unidos. Por eso es que se supone que es el Congreso quien decreta: nos vamos a guerra, y empezamos la guerra. Bueno, como antes era así, ¡pam! Vamos a guerra y para adelante. Y eso está ahí, y eso está bien. ¿Qué pasa? Como los americanos es una realidad que se pasan invadiendo países y declarándole la guerra abierta o indirecta o subrepticiamente a todos los países del mundo, o a muchos países, pues eso ha cambiado de cierta forma. ¿De qué manera ha cambiado? Bueno, pues hay un pequeño detalle, que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos es el primer ejecutivo del presidente. Por tanto, tú declaras la guerra, pero ¿qué tú haces cuando el comandante en jefe da una orden? Bueno, pero si es en emergencia nacional, tiene que hacerlo y después se aprueba. Por eso es que desde, por ejemplo, yo debía haberlo buscado, pero yo no sé cuál fue la última guerra que de verdad declararon de antemano el Congreso y entonces fueron a la guerra. No sé si fue Corea o... Porque por eso se decía mucho el conflicto de Vietnam al principio. Es que con la Guerra Fría también hicieron y siempre hacen lo que les da la gana. Entonces por eso decían, no era una guerra, era un conflicto. Y se ha utilizado como un montón de subterfugios. El punto es que ahora los demócratas, Biden, Pelosi, no consultaste al Congreso.
Oye, pero vea los méritos. Y hay otros, Bernie, Alexandria Ocasio-Cortez, que han dicho, pero espérate, es que las cosas por su nombre, esto es un acto de guerra. Y mataste, y vas a crear, independientemente de lo que tú creas, vas a crear un problema muy serio con un país que es 4 veces del tamaño de Irak. Y cuando tú, presidente, decías que tú venías a acabar con los endless wars de los Estados Unidos, estás provocando probablemente la guerra más dura de nuestra generación, innecesaria e injustificadamente, de una manera estupidísima. ¿Entiendes? Y, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. Y para llegar ahí me gustaría entonces, porque vamos a reaccionar un poco a esas reacciones que ha habido de los distintos sectores, algunas de las cuales me parecen buenas, me parecen hasta alentadoras dentro de la comunidad estadounidense. Pero para que la gente entienda de dónde viene esto y por qué es que hay lugares donde la presencia norteamericana es vista como un problema y por qué. No es porque son locos que creen, porque creen en Alá y son musulmanes. No es por eso, no es que son malos. Es porque hay unos precedentes, ¿verdad?, que justifican el que ciertas personas tengan una animosidad contra un país que se pasa agrediéndolo. Y para entender esa realidad sin justificar las matanzas de un lado y del otro, creo que es importante. Ok, ¿por dónde tú crees que debemos empezar? ¿Por los 50? La década del 50. Por los 50, porque, y ahí, de nuevo, si usted busca la BBC, si usted busca los medios occidentales, incluso, claro, 60 años después, ahora mi abuela, pero ahora te lo reconocen. Funcionarios del gobierno, Madeleine Albright, secretaria de Estado bajo Clinton y otros, han dicho, coño, no debimos haber hecho eso. Y se refieren a 1950 a 1953. ¿Qué pasó en 1953, o sea, a principios de la década del 50, que Estados Unidos realizó un golpe de Estado en Irán, ¿no? Sí. Estados Unidos, Irán tenía un primer ministro elegido democráticamente. El primero. Sí. Y el ¿verdad? Llega al poder y ¿qué hace? Yo voy a nacionalizar el crudo y el control, porque obviamente en esa región hay petróleo y todo el mundo sabe la importancia de ese combustible. Los británicos estaban metidos ahí en Irán, ¿verdad? Y me parece que estaban controlando el petróleo en Irán y creo que las ganancias que le dejaban a Irán eran un 16% solamente, lo demás se lo llevaban, ¿verdad? Como suele pasar cuando potencias invaden países, ¿no? Y se extraen sus riquezas. Pues ya el pueblo iraní estaba molesto con lo que estaba pasando cuando llegó este es un gobernante. ¿Cuál es el nombre? El primer líder electo democráticamente nacionaliza el petróleo en Irán. Sí, y eso no le gustó a Occidente porque los británicos es lo mismo. O sea, si de algo aprendieron los americanos fue de lo que era el Imperio Británico y de sus intereses en África, Asia y en todas partes del mundo. Y eso no gustó y ellos en 1953 apoyaron el Reino Unido y Estados Unidos un golpe de Estado e instauraron ahí a lo que se convirtió en un dictador cruento que se llamaba, ¿verdad?, que era el Shah, el famoso Shah. Pues ese tipo que fue siendo hijo de la gran puta, o que me perdonen, porque la puta no tiene nada que ver, porque es la que fue un dictador y que tanta represión dio en Irán, ¿verdad?, fue apoyado por los Estados Unidos y eso, de ahí para adelante, por décadas, el gobierno de los Estados Unidos e Irán, ¿verdad?, y por los conflictos que hemos discutido ya en ciertos programas aquí, pues no ha sido la mejor de las relaciones. Por ejemplo, décadas después, el gobierno, y para que ustedes vean cómo una cosa lleva a la otra, los iraníes se rebelaron en contra de eso. Y quien, ¿verdad?, una figura que luego se convertiría en el ayatolá y que fue, ¿verdad?, una figura importante de carácter político que se oponía a él y que se vio forzado a exilarse en Irak y en otros lugares, que, ¿verdad?, que es hoy la persona que dirige Irán, era un disidente y empezó a coger poder, ¿verdad?, desde la disidencia, se vio forzado a irse del país. Pues cuando gana la revolución iraní, entra y se convierte ¿verdad?, en el líder supremo y se crea la República Islámica de Irán. El dictador, el Shah, se ve forzado a irse y primero se va del país. Se va a Estados Unidos. Y se va a Estados Unidos por razones de enfermedad. O sea, que imagínese, usted tiene un dictador, usted lo saca, se instauran y no solo lo estuvieron vaqueando siempre, sino que cuando lo sacan no lo traen, sino que se va a exiliarse allí a vivir como un rey en los Estados Unidos. Entonces, esto es súper complicado, pero eso, ¿verdad?, comenzó en los 50 y fue así escalando. Por ejemplo, en los 70 hay algo muy famoso que es la crisis de los rehenes en el 79, que muchas veces se dice que eso le costó la presidencia al presidente. Un presidente
que solamente estuvo un término que salió de la nada, demócrata, muy liberal, pero es que en cuestiones de política exterior nunca ha habido excepción, siempre ha sido imperialista de izquierda, liberales, ¿verdad? Ya sean demócratas o republicanos, o sea, Truman, todo, Kennedy, Jimmy Carter, todo. Pues en la crisis de los rehenes, ¿verdad? Que es bajo Carter, que Carter al final, ya en los 70, estuvo allí, le rindió pleitesía, le echó flores, dijo que Irán era y que el Shah era un ejemplo de estabilidad en una región convulsa. Un tipo que, lo mismo que hacían con Pinochet en Chile, ¿verdad? Y en todos los dictadores de América Latina. Y entonces, poco antes de que lo sacaran finalmente, y en el 79, por ahí, está lo de la crisis de los rehenes, que es cuando, ¿verdad? Toman la embajada norteamericana. ¿Viste la película? ¿Cuál de ellas? Argo. Creo que vi algo, sí. Ya no la de Ben Affleck. Me acuerdo. Sí, ya no me acuerdo mucho. Y yo creo que la vi rápido, la cogí con pinzas y me dio. Yo también, Andrés, la vi en el cine, me acuerdo. Y que dice que la hacía el orquestro, pero que le mete a Canadá. No me acuerdo. ¿Te acuerdas? Que me hacen lo de lo que se hacen pasar como unos productores. Sí, yo lo vi. Parece igual. Y cuando yo la vi en el cine y todo el mundo aplaudía al final, yo estaba ahí. Qué bobería. No, entonces insinúas que es. O sea, tiras. Estás jodiendo al gobierno de Canadá porque entonces estás diciendo que no fueron ellos. Ajá. Pero whatever. El punto es que, como dice Michael Moore ahora, y me estoy adelantando porque son cosas importantes, pero increíble que no hubiera muerto ahí tampoco ningún americano. Ni siquiera en eso, cuando le secuestraron a todos esos americanos, los fueron soltando y primero soltaron a los negros y a las mujeres diciendo que ellos habrían sufrido la maldad, la opresión del sistema norteamericano. Y los fueron soltando poco a poco hasta que ¿verdad? Hasta que los liberaron a todos. Un poco, y eso viene combinado con sanciones. Los gringos bajaron un avión una vez y nunca admitieron que fueron ellos. En los 80, seguimos, ¿verdad? Irán e Irak. Irak, liderados por quién? Por Saddam Hussein. Y financiado por quién y apoyado por Estados Unidos. Para que ustedes vean lo loco que es esto. Pues están en guerra. Y Irak, simplificando las cosas, ve ¿verdad? La coyuntura y cómo está Irán y cómo está todo caldeado y todo este revolú. Y ellos entran en guerra en los 80. Pues había embargos, había sanciones, no se le podía vender armas a Irán. A pesar de que Estados Unidos apoyaba a Irak y todo el tiempo contribuyendo al fin del sistema y de ese país de Irán. Está otro asunto bien grande, es la cuestión del Irán contra. Que se suponía que Estados Unidos no le vendiera armas a Irán, pero por esquineado, ¿verdad? Escondido y sin pasarlo por el Congreso ni nada, el gobierno de Reagan le estaba dando armas, estaba vendiendo armas a Irán y estaba cogiendo ese dinero para financiar la contrarrevolución en Nicaragua contra el gobierno de izquierda y la revolución sandinista. Eso es lo que se conoce como el Irán contra. Otro escándalo masivo que, claro, 30 años después es como una página de la historia y uno dice, ay, qué chévere, sí, ahora lo admiten, sí, hicimos eso, pero cuando uno lo decía, por ejemplo, cuando el independentismo aquí hacían esas críticas y cuando la izquierda aquí, pues siempre éramos los herejes, como siempre pasa. O sea, que esa es parte de la historia. Otros eventos importantes que han sucedido por ahí. Antes de entrar a lo que ha pasado. Pero yo diría que eso es de lo más... 80, bueno, el acuerdo de la... Claro, sí. Es más reciente. Sí, entonces... Pero a raíz de todo eso, Clinton lo mismo. No fue que ¿verdad? De repente hay cambios en el liderato allá, porque allá hay elecciones, hay cambios en liderato en los Estados Unidos. La cosa se enfría. Clinton, curioso, ¿sabes? Estuvo corriendo en las redes una noticia de Clinton de que cuando lo estaban impeaching, porque a Clinton también lo residenciaron en la Cámara de Representantes, como lo hicieron ahora a Trump, y que cuando fue al Senado, ¿sabes qué hizo? Bombardeó Irak. Y hay una noticia que dice que el bombardeo de Irak atrasa los impeachment, el trial en el Senado, porque el presidente acaba de decir que era necesario. O sea, que es lo mismo. Casualidad. ¿No? Qué casualidad. Así que así siguió la cosa durante Entonces, por supuesto, otra cosa para llegarlo más ya al siglo XXI. Los americanos, por supuesto, no quieren que Irán, porque como los americanos son así, ellos, Rusia y ciertos países seleccionados por el dios particular de cada cual, pueden tener armas nucleares, energía nuclear y armas nucleares. ¿Verdad? Uh-huh. Pero hay otros que no. Así que Irán, que no tiene armas nucleares y que nunca ha tenido un programa de armas, ni ha planteado tener un programa de armas nucleares, de todas formas ha llegado a acuerdos para acabar, mermar o que le regulen sus programas de energía nuclear, que son cosas totalmente distintas. Pero claro, como los musulmanes no pueden tener energía nuclear y ese tipo de problemas, pues siempre ha habido avance
para, ¿verdad? En ese camino, ¿no? La relación entre Obama y Ahmadinejad en su momento también siempre era ser el enemigo. Todo ese tipo de asuntos. Y créanme que yo no tengo nada que ver ideológicamente con ya sea teocracia, ni de musulmanes, ni de cristianos, ni de nada por el estilo. No va a eso el asunto. Pero entonces, esos acuerdos han ido avanzando de manera lenta, que sí, que no. Estados Unidos sigue imponiendo sanciones que recrudecen la economía iraní hasta cierto, ¿verdad? Hasta cierto punto. Ellos pueden responder hasta en lo que puedan, regulando y bregando con el petróleo. Y así ha sido la cosa. Pues, bajo Obama, en los últimos años, había un acuerdo, y creo que no me acuerdo si fue en el 2015, ¿verdad? Se concretó un acuerdo bastante... se entendía por la comunidad internacional, sin pretender ser experto, bastante favorable, a tal punto que gran parte de lo que se hizo fue flexibilizar sanciones e incluso devolver millones de dólares que el gobierno de los Estados Unidos había congelado, que era del propio gobierno, ¿verdad? Del propio Irán. Pues llegó Trump, el loco. Inmediatamente lo que hizo fue salirse de los acuerdos del Iran Deal, ¿verdad? Para el carajo, ellos no van a cumplir con nada de Estados Unidos, así que ¿qué incentivo tiene Irán para cumplir con su parte? Pues ninguno, y con todo y eso no se habían retirado de tal forma. Ahora la cosa cambió, por lo que vamos a seguir discutiendo. Así que en eso estábamos. Y entonces empieza, digamos, los eventos que, si se quiere decir, que condujeron al asesinato de Soleimani. Pero usted verá que no, es un non sequitur, no va, pero ese es el concepto, ¿no? O sea, este presidente, que a la gente se le olvida, que tiró la bomba no nuclear más grande de la humanidad, tan pronto entró. Él entró y soltó una bomba, ya yo no sé si fue sobre Libia, Siria, porque cuando las cosas pasan allá a nadie le importan. Uh-huh. Pero ¿sabes lo que es? Que la bomba no nuclear más grande de la historia de la humanidad la tiró este tipo, y a nadie, y eso pasa desapercibido como un footnote. Pues eso pasó. Y este tipo ya había dicho que quería obliterate Iran. Y que, porque Bush, claro, pequeño detalle, en la guerra en el 2003, o sea, Irán, que ya les expliqué que estuvo en guerra con Irak, que no tiene nada que ver con Saddam Hussein, que había tenido una relación en verdad, que la cosa estaba mejorando y que el gobierno de Clinton incluso había reconocido lo del golpe. Viene Bush y lo incluye en el famoso eje del mal, Axis of Evil. Entonces era Irak, Irán, toda esta vaina, lo de siempre. Y entonces Irán dice, cabrón, yo soy Axis of Evil. Y la cosa ha seguido por ahí. O sea que por eso muchos del grupo, muchas personas que estuvieron en el grupo de Bush y estos neoconservadores que todavía están en la palestra pública y en los grandes círculos norteamericanos son los mismos. Así que pasó lo que pasó. Pues entra Trump, se sale del acuerdo. Entonces, aquí supuestamente empieza, y usted verá, ¿verdad?, la justificación y qué fue lo que pasó. Hace unas cuantas semanas aparentemente hubo unos ataques por unos grupos. Y ojo cuando se escucha la palabra militia, porque en español militia suena como a militares. Yo uso los militares, la milicia. Pero militia también en inglés, por ejemplo, en el contexto de Estados Unidos, es más como paramilitares, grupos que no son army, que no son militares, pero son grupos armados. Entonces, una gente tiró, porque en esa área, imagínate, para colmo, rodeado con bases norteamericanas por todos lados, como si no fuera una provocación, pero hubo un acto que tiraron, ¿verdad? Tiraron unos cohetes, unas cosas, y dice Estados Unidos y Occidente, ¿verdad? Pero escucha la palabra, que Iran-backed militia. Es decir, son grupos armados en Irak. Uh-huh. No el gobierno de Irán. No Soleimani, no... y entonces murió un contratista. Ok, murió un contratista norteamericano. Hasta ahí va la cosa. ¿Qué hizo Estados Unidos? Ataques aéreos en Irak. Que tú dices, pero ¿y por qué? Contra, de nuevo, grupos que para ellos son Iran-backed y a lo mejor lo son, o son afines ideológicamente, no son ISIS, pero no es ni el gobierno de Irak, ni es Irán. ¿Qué hicieron? Bombardearon, había como 5 muertes, como 25 heridos. No recuerdo si eran 25 muertes y 50 heridos, pero muchos muertos, muchos heridos. ¿Qué pasó? Posteriormente, manifestantes, piensa en Puerto Rico. A lo mejor yo me manifiesto como independentista y hago cosas y me meto al Tribunal Federal y no le guste. Y eso justifica que venga un país y mata al gobierno. Pero para poner las cosas en contexto, manifestantes tomaron nuevamente la embajada de los Estados Unidos en Irak. Manifestantes. Ajá. Tomaron la embajada, se prendieron fuego y hubo creo que más de un día donde manifestantes, y decían un poco en reacción a los asesinatos que hubo por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y se tomó, de nuevo, Irán no estaba ahí. Hasta ahí, ese era el último gran evento que había acontecido en esta mini saga nueva.
¿verdad? Pero obviamente Estados Unidos herido, Trump, que es un... O sea, que la justificación de Trump para cometer este asesinato fueron esos ataques. Es que ni siquiera lo dice. Tú pensarías, bueno, pues esta es la próxima. Él dice, no, ataca 20 cosas, pero sigue con Irán. Entonces, claro, sacando un lado el residenciamiento y toda la cosa. Pero entonces, el otro día, Trump hace lo que hace. Mata a Soleimani en el aeropuerto de Bagdad de Irak. Y mata al general iraní, creando, ya explicamos quién es, yo creo que no vale la pena repetirlo, todo este revolú, y, ¿verdad? Percibido como lo que es, evidentemente un acto de guerra. Pero para colmo no lo dice así, dice ahora quieren venderte que Soleimani era Osama Bin Laden, que era el terrorista más grande en la historia de la humanidad, y que tú y todos los americanos, porque la cosa no va para nosotros, es para el Kool-Aid norteamericano y para los medios corporativos norteamericanos. Este tipo era el terrorista. Y así lo dice ahora de repente. Y no te dice esto era lo que iba a atacar. Esto fue lo que atacó. Esto fue lo que ordenó. No, son cosas vagas así. Como que este era el orquestado. El terrorismo en el Medio Oriente. El terrorismo. O sea, ¿entiendes? El War on Terror. Y eso fue él, qué sé yo, 1 o 2 horas antes de que empezáramos a grabar este programa. Me parece que dio un mensaje que básicamente lo que decía era eso. Un montón de justificaciones vagas, como siempre, de la lucha para acabar el terrorismo en el Medio Oriente, para implementar la paz, que este tipo era un terrorista y un asesino, que el gobierno de Estados Unidos no quiere utilizar sus armamentos, pero que, ¿verdad?, que si se viera en la obligación de hacerlo, lo haría, pero que esa no es la intención, que como que si la cosa fuera a quedar ahí, si Irán se queda tranquilo. Entonces, y después de eso, bueno, pues todo el mundo sabe que va a haber repercusiones. Uh-huh. O sea, un país viola la soberanía nacional de otro y mata a un dirigente de otro país en su territorio nacional en un acto obvio de guerra. Y no va a pasar nada. Y cuando veamos un acto de represalia, siempre son los bárbaros aquellos. Imagínate que hubiera hecho Estados Unidos si hubieran matado a su vicepresidente o al Secretary of Defense en Canadá. ¿En qué mundo, verdad, caben? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Ha habido actos de luto y de apoyo en Irak. Porque para colmo, mira la locura. En Irán, en Irak, en todos lados. Muchas potencias, incluso aliados de los Estados Unidos, están diciendo, mira, se te fue la mano, estás a lo loco. Francia rápido brincó. ¿Y qué pasó? Se sabía que iba a suceder algo. Bueno, pues ya Irán oficialmente lanzó ataques de cohetes. Ellos dicen decenas de cohetes. Ahora mismo Estados Unidos yo creo que no ha dicho exactamente cuántos dieron, si ha habido muertes, cuáles. Pero una base norteamericana, ¿en dónde? En Irak. Porque ese es el problema. Crea eso. Probablemente, difícilmente te van a atacar en Nueva York, en Washington. Este tipo de cosas. Puede haber actos. Ahora definitivamente vas a fomentar actos de terrorismo, sobre todo en tu territorio nacional, pero vas a seguir fomentando guerras internas en esos países en los que tú no vives, y vas ahora a provocar, ¿verdad?, que venga un cuetazo a Israel. Israel va a contestar y tú lo vas a apoyar, y el resto del Oriente Medio se va a virar contra Israel. Y entonces grupos como ISIS, mezclados con lo que está pasando en Siria, donde ya tú tienes una mini guerra mundial con Rusia que apoya al gobierno, ¿verdad?, al gobierno contra los rebeldes apoyados por los Estados Unidos, lo cual ya es un cagadero. Entonces, tú haces eso y evidentemente va a haber contraataque. Irán respondió, según Michael Moore, el documentalista que estaba escribiendo cosas buenas, búsquenla. Dice Irán, los medios iraníes dijeron que si... La cagaste ahí, dame ver. Los medios iraníes dijeron que si Estados Unidos no respondía, que ahí quedaba la cosa. Difícil de creer también, pero ahí quedó. Pero ¿qué pasa? Hoy, curiosamente, no sabemos qué pasó. Puede ser una total coincidencia. Pero hoy o ayer, dependiendo, bueno, si usted lo está escuchando, pues, hace unos días, se cayó un avión de Ucrania, ¿en dónde? En Irán. No se ha visto el black box, no se sabe qué fue el gobierno iraní o los medios iraníes primero dijeron que, lo que han dicho muchos medios, que fue una falla técnica. Que no y que después retractaron y dijeron, es muy temprano para decir. Okay, no sé. Hasta el momento no sabemos. Podemos especular, pero qué casualidad. Y hoy también, cuando estamos grabando, un terremoto de 6... lo hice. Dio cerca, y la noticia siempre es cerca de una planta nuclear. Gente, parece ser que Irán tiembla mucho. O sea, no es necesariamente la misma noticia que en Puerto Rico, pero como Irán está ahí para colmo. Uh-huh. O sea que esa es la que hay. Pero es de esperar ¿verdad?, que esto continúe, que Estados Unidos tome otra represalia, que siempre las está tomando, porque las está tomando todo el tiempo con sanciones, ¿verdad?, de todo tipo, pero que tome un acto militar que conduzca o que ya sea una guerra abierta
Y porque ellos son así, tienen la capacidad armamentística para explotar eso. Así que mucha gente está hablando de la posibilidad de que esto sea una tercera guerra mundial. Hasta el momento como que las cosas están en pausa, pero sí hemos visto las noticias allá en Irán y como dice Andrés, y es comprensible, pues la gente, los iraníes no están contentos con lo que ha pasado y se ha hablado mucho de que se está hablando de venganza y cosas, ¿verdad? Pero no tenemos mucho detalle de lo que vaya a pasar. Pero es muy triste. ¿Verdad? Y a nosotros nos afecta directamente también. Igual hay mucha gente, muchos puertorriqueños que los activan, que son parte, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por razones súper complicadas, ¿verdad?, en nuestra política y sociales, pero nada, a nosotros sí nos afecta directamente, aparte que al mundo completo, ¿verdad?, cómo le va a afectar o impactar una tercera guerra mundial, que esperamos que no suceda. Sí, pero... o sea, y pensar que esa acción iba a, de alguna manera a ayudar a la seguridad de los norteamericanos en el mundo es de idiotas. Bueno, o hasta del Medio Oriente incluso. Pero ¿sabes? Porque igual yo escucho a mucha gente diciendo, pero tú sabes cómo era esa gente que probablemente no sabe. Tienen idea. No tienen idea. Pero tú sabes ese tipo, lo que hizo allá, todo el daño que ha hecho. ¿Cuál? Primero que nada, ¿cuál? Porque mucha de esa gente no saben. Exíjale a sus funcionarios siempre que le expliques. No me crea a mí o a Adriana. Busque, pero como mínimo tenemos una responsabilidad que los funcionarios, en este caso el tipo que porque le da la gana es el primer ejecutivo y es el soberano, ¿verdad? Mío por posición de ellos. Y es lo mismo de siempre, o sea, no es que nosotros estemos ¿verdad?, avalando lo que sea las acciones de estos líderes o de cualquiera a otros. Lo mismo que pasa cuando se habla de Venezuela, lo que nosotros sí queremos que se respete es la soberanía de los pueblos, porque curiosamente nosotros, ¿verdad?, nos hace falta o sufrimos de esa falta de soberanía, sabemos lo que hay, estamos en contra de que Estados Unidos o cualquier otro país intervenga con la soberanía de los pueblos, y no importa dónde estén ubicados. Y también estas acciones de Trump, ¿qué va a pasar y cómo ayudan a la supuesta paz del Medio Oriente? Paco Elmo, él dice, no, si se destabiliza más que nunca. I don't want regime change. Es que Paco Elmo es una cosa, ni siquiera lo estás tratando de montar como el embuste de Irak de 2003, con toda una estrategia y unas fecas que hay que correr. Aquí tiró una bomba en un... O sea, ¿cuál es el refrán? Olvídate, una bomba en un hormiguero, pero, o sea, literal, sí. Entonces después dices que no quiere regime change. Cabrón, que tú hiciste, o sea, que no es un acto de guerra. Obviamente es un acto de guerra. Entonces, ¿qué estás diciendo? Y ahora sí que cuando usted se monte en un avión, cuando yo quiera llevar a mi hija ahora a viajar con ese pasaporte americano, ¿verdad? Y con que es el único que tengo porque es el único que me reconocen... Pues sí, hay razones fundamentadas para estar un poquito nervioso, y cuando usted le empiecen a lacerar sus derechos y a coartar derechos, como pasó con el Patriot Act y como pasa con Guantánamo y Abu Ghraib y todo lo que vimos después del 2011 por cuestiones de seguridad nacional provocadas por estupideces como esta, pues son consecuencias que están sobre todos y todas, y hay que tratar de entender esto. Y porque el hecho de que lo diga un funcionario americano no significa que santo y bueno y que se tiene que aceptar como tal. Así que yo creo que por eso es importante, ¿verdad?, tratar de educarse sobre estos temas, conocer un poquito la historia, mano, y que haya un pushback. Y con eso yo estoy dispuesto a dejar el tema. Pero es que me enorgullece que en estos... Yo tengo que reconocer que ahora con el advenimiento de las redes, ¿verdad?, por ejemplo, y podcasts como este y podcasts en Estados Unidos de otra gente que disiente de lo que es la norma imperialista, porque tampoco me va a ver a mí, yo no suelo usar esos términos, pero es obvio que lo es. Esa conducta imperialista de los Estados Unidos, pues siempre ha existido gente, pero antes tú tenías que buscar el libro, era una cosa más difícil, el artículo. Hoy, con el advenimiento de las redes, usted tiene, ¿verdad?, gente como Young Turks, estaba viendo The Grayson, otra gente de izquierda y de izquierda de verdad, que no necesariamente sus intereses siempre son los mismos que los del independentismo puertorriqueño, y lo he dicho todo el tiempo, pero que en este aspecto, por primera vez hay una cortapisa y usted va a escuchar norteamericanos diciendo exactamente lo que he dicho yo hoy, cosa que antes era muy difícil, y que en el 2003... el que dijera algo así ante la posibilidad de irse a Irak, bueno, todos los demócratas, salvo Obama, no le dio el voto y Bernie Sanders no le dio el voto, pero Hillary, todos estaban on board. Y hoy día
es verdad que los grandes se vuelven a alinear y usted pone CNN y usted pone MSNBC, que se supone que son los liberales y incluso Democracia Now! Algunos, se comen el Kool-Aid. Entonces es como cuando se habla de Venezuela, que de repente condonan ciertas actitudes contra Venezuela, pero vienen y le dicen dictador a Maduro y le dicen un montón de estupideces y claro, tú lo llevas a tal punto que después transigir sigue siendo una actitud imperialista. Entonces, la mayor parte de los medios y usted busca los op-eds y los editoriales de los periódicos y ya van por esa línea. Y este tipo ahora era el terrorista que había que sacar. O se quejan de que no le consultaron al Congreso. Pero no dicen lo que nosotros estamos diciendo. Pero hay otros que sí. Y hay una diferencia que yo tengo que reconocer que es cierto. Que antes también, por ejemplo, en el 2003, tampoco había candidatos presidenciales demócratas y con unas probabilidades concretas, reales, de ganar esa candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, como lo hay hoy con un tipo como Bernie Sanders y otros que han vanguagoneado con él, que a lo mejor no se lo creen de tal forma, pero que han asumido una postura. Yo creo que hay que respetar, ¿verdad? Y hay que distinguir, que ha sido claramente distinguible y que en gran medida ha sido mucho más sensata, y muchísimo más sensata que sus predecesores, por ejemplo Obama, que fue un guerrerista. ¿Sabes? Que como los anteriores, como Clinton y como los anteriores. Y a mí me gustó que aunque no es mayoritaria y sigue siendo, esa gente tiene que luchar contra lo que son las corrientes mayoritarias, por lo menos está nítido escuchar ese tipo de discursos dentro de los Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede una vez se declara la guerra o cuando hay un acto de terrorismo o de defensa, porque, o sea, terrorismo que es relativo, ¿verdad? Es terrorismo cuando te tocan en lo tuyo. ¿Qué pasa cuando suceda a la inversa? Que ¿verdad? O sea, el acto de los Estados Unidos fue un acto de terrorismo estatal, fue un acto de... Pero entonces, ¿verdad? Jugamos con los discursos. Así que ese aspecto me pareció nítido, por lo menos destacable. Y nada. Excelente, Andrés. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Bueno, ¿qué más falta? Un bono. ¿Qué bono? Y nos podemos ir, llevamos un rato, llevamos 1 hora y 10 minutos. Está bien. El primero del año. Tengo bonito para ti. Bueno, estos 3, pero me imagino que tú quieres escoger. Sí, yo lo vi. Ok, uno es... tenemos varios. Empieza tú. Estoy cansado de hablar. Ay, pero es que, chicos, que mira, ok. El primero, tenemos varios. Cuba y la Serie del Caribe. Ajá, vi. Tú posteaste algo en tus redes. Ay, pero estoy cansado de hablar de cosas serias. Sí, pues los gringos no le dieron visa. No le dieron la visa. Otro ejemplo de las consecuencias que tiene nuestra situación política, nuestra relación con Estados Unidos, que Estados Unidos determina cuándo le da visa o no a otros países a Cuba, para que pisen Puerto Rico en eventos deportivos. ¿Qué más? Liga de béisbol profesional. Yo no he visto nada. Estaba ready para hablarlo cuando hice el bosquejo, pero ya francamente... ¿Sabes algo? Es que cuando lo dejé Santurce iba a su serie 2-0 adelante, pero ahora con todos los terremotos y con de verdad que estoy desconectado, pero hicimos una encuesta en Twitter y el 60 y tanto % dijo que iba a ganar Santurce. Así que... Ok, ahora sí. Ojalá. El tercer tema del bono. Adam Driver. ¿Qué pasó con Adam Driver? El caballito. Adam Driver es tu un papichulo. caballito. ¿Es tu actor del 2019? Mano. Es increíble que yo esté casi ready para decir que sí. Le he cogido mucho respeto. Okay. A pesar de que ya manifesté mi odio hacia The Rise of Skywalker, no tuvo que ver con él. Y ya he hablado ya digo odio. Ya he hablado también que no he visto Star Wars. No he visto su actuación en Star Wars, pero yo amo a Adam Driver y también lo hablamos en el programa de despedida de año. Ya podemos estipular que tipo se ve bien feo. No, nunca. Me encanta, pero la realidad es que yo me enamoré de él con la serie Girls. ¿Sabes que Girls es una palabra que yo odio decir en inglés? Girls. Voy a buscar agua. Estoy seco, gente. Ustedes no saben el calor que hace aquí. Girls. Y Turtle. ¿Cuál? Turtle. No, ya. Hay una calle por ahí, Mulberry, que yo me tripeaba ahora porque se la hacía difícil. ¿Tú sabes qué otra palabra es difícil? ¿Cuál? ¿Tú sabes la salsa esta que se escribe? Worcestershire. Ajá. Se escribe, uno la lee y uno se cree que es Worcestershire. Yes. Pero es Worcestershire sauce. Te comes todo el Worcestershire. Worcestershire. O sea, el Shire es Shire y el Worcester es Worcester. Así que Worcestershire. Lo pinche, yo me rindo. Yo no lo vine a tratar. Tú dices Worcestershire sauce y ya la gente sabe. Es que el inglés es una porquería porque el inglés en español, sí, o sea,
Pero tú la lees, tú la pronuncias. O sea, indistintamente de cómo lo pronuncia en cada país. Pero tú la lees, tú la pronuncias. En inglés hay palabras que tienen una pronunciación distinta. Como esa. No, pero una pronunciación... O sea, por ejemplo, Houston. Sí. En Nueva York hay una calle que es Houston Street. Se escribe igual. Okay. O por ejemplo, hay palabras que... A lo mejor hay reglas y yo desconozco que estoy metiendo la pata. Pero hay veces que los propios americanos... ¿Cómo explicarte? No es que la pronuncien distinto por su forma de pronunciar, sino que literalmente pueden tener dudas sobre cuál es la pronunciación adecuada. Qué sé yo, como Weinstein o Weinstein, o tú sabes que tienes que escucharlo. ¿Cómo va a ser? Ok, pero este no es el caso con Girls, eso es lo que lo odio decir. Pero Girls, esta serie de HBO que me encanta, ahí fue que yo me enamoré de Adam Driver. Creo que más que de él, fue de su actuación, de verdad, que desde ahí dije, me encantó su personaje. Y la serie es hasta nítida. Pues tengo que admitir, es un caballito. No he visto Star Wars, sí, vi pero Marriage Story. Star Wars lo nítido es que... O sea, su actuación... Su actuación sí, dicen que está buena. Está buena, pero está buena... Creo que está bueno dentro de Star Wars. No es que esté bueno el personaje. Es medio raro decirlo, pero... Star Wars, súper divertida, una gran saga, pero no se caracteriza por su gran actuación. O sea, los actores no... Y este destaca. Y el hecho de que él haya cogido un personaje de Star Wars, que después de todo, ¿sabes? Una cosa de superhéroes y lo haya hecho, le haya metido ese sentimiento y eso, está nítido. Veremos con sus próximos papeles si no era... Si es que ese es él... ¿Verdad? O si de verdad bueno, puede... cuando viste Marriage Story, ¿te pareció Marriage Story algo? brutal. No, me encantó la película. Me parece una película buena. Me gusta que está siendo tan galardonada. Pero creo que en gran medida es porque tuvo dos y no solo dos actores, en Scarlett Johansson también. Curioso que ambos hacen... Porque ella es la de Marvel. No me sé ni el personaje. ¿Verdad? Pero obviamente actuó muy bien. Pero ya vi de Best Supporting Actress, se ganó un Golden Globe, una casa de abogada, sale creo que Ray Liotta de abogado, o sea, sí. Que la película creo que es mucho mejor por las grandes actuaciones que tuvo, porque la historia, aunque está bien buena, de haber sido mal actuada, creo que no hubiera llegado igual, porque la gente puede decir, ay, pero eso... Además que está como que tiene un buen guión. La viste. Tiene un buen guión, tiene un buen guión. Pero sutil. O sea, puede ser una historia, es una historia normal, pero creo que en eso está la chulería de la película. Que es una historia normal, tú te puedes, como que es una situación que tú puedes identificar, te puedes identificar de alguna otra forma, no que te haya pasado a ti, pero tú sabes cómo son las relaciones. Y yo creo que por el guión también brega, además de las actuaciones, me gustó. Y el final me sacó una lagrimita. Pero te digo, o sea, estoy de acuerdo, pero creo que si hubieran sido unas porquerías de actores, entonces... Sí, porque si las peleas no te las vives, si no ves la frustración, si no ves la... Sí. Te fuiste más de un lado que del otro. Bueno, estoy biased. Estás biased. Ahora me dijo, claramente ella. Ahora tengo un pano que me dijo, claramente él. Es más, tengo un pana que me dijo, es más, le metieron el cuerno a él, adrede, para balance it out, ¿entiendes? Para que... ¿Pero por qué? Porque lo vieron como que... Pero es que... Espérate, ¿cómo empezó? Yo, ¿sabes qué es mi problema? Que la vi en dos partes. Como está la quita, como que la vi en dos partes. ¿Cuál es el problema? Bueno, es que ella, tiene que verla. Ella la cagó. Tiene que ver, ay, bueno... spoiler alert. Ups. No, ella se siente que él puso su carrera primero, que no... Ah, verdad. Pero es que entiendes, pero no le... también como un... Bueno, pero no era tipo... pero no era tan como un tipo como que... Cool. Como pues, pero eso te digo que el cuerno le pone... como que las balancea. Pero yo estoy... Porque el cuerno dice, ¡ah! ¡Se la pegó! Sí, pero voy a ser team ella. Ya. ¿Qué puedo hacer? Y yo me voy melón, no voy a decir nada. No voy a decir nada. Buena película. La abogada fue una cabrona, ¿verdad? Sí. Pero qué buen papel. Qué buen papel. Ella creo que se ganó que sale en Star Wars con él. En las nuevas. Como no la he visto. Entre otros papeles. Pero ella hace una de la general. Andrés, yo creo que ya estamos sudando la gota. Sí, mano, vamos a despedirnos. Pero sí quería decir que... De una cosa de política, que Twitter bloqueó a un montón de redes del gobierno venezolano, incluyendo del gobierno o de medios privados o medios, ¿verdad? Que fueran más afines o que no fueran tan fotuteros de la oposición. Y Twitter los bloqueó, me refiero de Venezuela, incluyendo a la Radio del Sur, que son socios de nosotros, que retransmiten Radio Independencia por sus ondas radiales y a través de sus plataformas, y una de las cuales, la principal, una de ellas era Twitter, que tiene sobre 200,000 seguidores. O sea que miren qué cosas, los de la libertad de expresión y los de vamos a debatir ideas y aquellos son los dictadores. Pues mira lo que hicieron. Es verdad que Twitter es privado, pero no deja de ser curioso y selectivo de esa manera en que lo usen. Nosotros obviamente no representamos ningún tipo de problemas para ellos, ni en la misma escala, ni nada por el estilo. Pero si apagan la Radio del Sur, ¿por qué no apagan Radio Independencia y todos los demás? ¿Qué
¿Qué tecatito es Twitter? Así que you suck. Ahora sí. Ahora sí, nos fuimos. El primer episodio de Radio Independencia nos mantendremos al tanto de lo que suceda en Puerto Rico. Esperamos que la tierra no tiemble más. Eso esperamos. Bueno, corillo, ya mismo... Espérate, que estoy aquí manejando toda la vez. Andrés, que antes que te vayas tienes que manejar algo aquí. Tienes que manejar algo ahí. Esa es la cosa cuando uno está haciendo todo Cuca Gómez. Aquí estamos manejando la grabación, la cámara, todito. Así que, damas y caballeros, yo creo que... Acuérdate que tienes que hacer el ajuste. Hasta la próxima, corillo. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Les agradecemos nuevamente por estar con nosotros. Recuerde suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube. Y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.